Amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes de nuevo en este programa de Secretos de Vivir. Y Secretos de Vivir hoy se engalana con una queridísima amiga, una colega, una mujer impresionantemente preparada. Y ella es mi querida Mariana Chávez. Psicoterapeuta, consteladora y de verdad un excelente ser humano. Que bueno, ha sido, y lo voy a decir en público, ha sido todo un tema para poder coincidir en nuestros tiempos, y es por eso que me siento sumamente feliz de que me pueda acompañar en este programa y que pueda compartir con todos ustedes un tema que yo creo que todos nos hemos dado cuenta que después de la pandemia hemos tenido muchos cambios de humor, hemos estado actuando diferente a como veníamos haciéndolo antes de la pandemia, y esto quiere decir que hemos sufrido, yo creo que una gran parte, Marinita, de la población, lo que viene siendo la depresión post-pandemia. Y me encantaría platicar contigo sobre este tema y que tú nos compartas qué es lo que tú has observado desde tu campo, desde tu lugar de trabajo, qué es lo que tú has visto. Sí, mira, sí, como comentábamos hace un momento, esta parte de la irritabilidad, ¿no? O sea, somos más intolerantes. Yo veo en el tráfico cómo ya te pitan, se meten. Es como un ejemplo muy coloquial, ¿no? Pero muy real. Pero muy real, porque aquí no lo vivíamos tanto. Así es. Entonces ha ido creciendo y bueno, uno de los temas es esta intolerancia. Queremos como ya todo más rápidamente. Nos hemos ido desconectando. Así ¿sí? es. Nos hemos ido desconectando con este tema ya que uno de los temas fuertes en la pandemia es la entrada de la tecnología a nuestra vida, que no es algo malo en realidad, ¿no? Son avances. El tema es cómo irnos adaptando a todos esos cambios, lo que va generando esta irritabilidad o esta depresión, porque se genera un desequilibrio. Entonces, vamos al ritmo de la tecnología, pero nos vamos desconectando de nosotros. Vamos desconectándonos de nuestras necesidades del cuerpo, de las emociones. Entonces, cuando nos vamos desconectando de este mundo emocional, ya no nos hacemos caso, no nos escuchamos, no vemos al otro, el otro no se siente visto, no se siente atendido, descuidamos ese mundo y entonces empieza todo este tema irritable, ¿no? Todo este enojo que nos vamos acostumbrando a él y que se va haciendo como parte del día a día. Lo vamos normalizando. Lo vamos normalizando, Marianita, justamente. Y eso es algo que tenemos que hacer muy consciente, y creo que a nosotras como profesionales en el tema del área de la salud mental es hacer ver a la gente que no debemos normalizar una sola conducta, que tenemos en el día o podemos tener en el día todas, y eso es lo normal. Claro, y yo lo que he visto es como esto que va subiendo de las terapias, las psicológicas, las holísticas, o sea, empieza como todo este mundo terapéutico, y creo que es en esa demanda y en esa búsqueda del ser humano, ahora más fuerte después de la pandemia, de ver qué siento. Ya no me siento a gusto, claro. Me doy cuenta de que voy contestando más fuerte, aparte de todo el boom que se dio de los temas de pareja, ¿no? Así es. Toda esta comunicación que ahora tienen los medios que nos abre más, todo este tema del narcisismo, que todo el mundo empezó a hablar del tema del narcisismo. Se hizo muy viral. Sí, se hizo muy viral. Que lo hemos vivido durante siglos. Sí, o sea, yo le digo a mis sobrinos, pues yo en mis tiempos le decía de otra forma, pero ahora no, es que te hizo ghosting, ya te ghosteó. O ya no me acuerdo cómo se llama el otro, pero bueno, el tema es que son temas que siempre han estado en nuestra sociedad y que ahora, gracias a los medios de comunicación, al internet, a los celulares, a todo esto se van haciendo como más virales. Y entonces todo eso nos empieza a llenar a veces de miedo. Algo muy importante es que en una depresión detrás hay enojo. Confundimos mucho que en una depresión es tristeza, pero en realidad lo que hay es el enojo. Y detrás de esa irritabilidad y de ese enojo, pues hay mucho miedo, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los temas de la pandemia. Es como ir abriendo una cebolla, ¿no? Como irle quitando capita por capita. Sí, y entonces llegar a esa parte de que me asustó tanto, ¿no? Entonces, en la pandemia, ¿qué fue lo que despertó? La vulnerabilidad, ¿no? Darnos cuenta de que como seres humanos somos muy vulnerables. Tristemente, pues muchas personas perdieron seres queridos de un día para otro. Todavía llegan a la consulta y a constelaciones personas que no se pudieron despedir de seres tan cercanos como papá o mamá,
Mira, te lo digo y hasta la piel sus hijos, ¿no? o sus a mí me hijos. ha tocado mamás que no pudieron despedirse de sus hijos. Claro, y entonces muchos duelos no resueltos, mucho enojo, mucho dolor, pero detrás de todo este enojo y todo este dolor y esa tristeza, obviamente, pues todo el miedo que se va quedando. Exacto. Sí. Y si te fijas, Marianita, yo no sé tú si tengas esta misma percepción que yo, pero para mí esto fue la pandemia del miedo. Claro, claro. Sí, porque mucha gente se murió de miedo. Claro, por supuesto. No tanto del COVID, No. sino del miedo. Sí, y eso lo veíamos en muchos lugares, o sea, médicos, Exacto. enfermeras que comentaban, tengo una enfermera muy cercana que fue enfermera COVID y me dice, es que la gente se está muriendo sola y se muere de miedo. Así es. Entonces el miedo va bajando las defensas y Así toda la es. explicación biológica que también es, o sea, no es nada más la parte emocional, sino Claro. cuando nos vemos completos vamos viendo toda esa dificultad de conectarnos y de centrarnos en esa fuerza interior que es lo que Claro. de repente estamos buscando y no sabemos cómo encontrar, pero cuando no la tenemos nos da mucho miedo, eso desequilibra nuestro sistema, entonces pues vienen todas estas Y consecuencias. fíjate que esta parte del miedo, desde la parte neuropsicológica, es inmediatamente el miedo ataca nuestro sistema de defensas. Claro. Inmediatamente, yo creo que es el sentimiento que más afecta nuestro sistema inmune. ¿Y Sí, qué justo. pasa? Que el miedo es algo con lo que nacemos y nos vamos a morir y que necesitamos darnos cuenta cómo trabajamos, cómo somos para nosotros poderlo dominar, porque si no nos domina. Y hoy en día, como dices tú, detrás de la depresión existe mucho miedo. Sí. Y vino el miedo en el que también los cambios no nos ayudaron mucho, porque al cerebro no le gustan los cambios, lo sabemos. Sin embargo, después de la pandemia, de estar encerrados, de estar hermetizados, se puede decir, regresa una vida común y lo notamos mucho en las escuelas. Que los niños no querían ir ni regresar a estar con más niños porque ya no querían salir de sus cuartos. Y hasta la fecha, después de un año, todavía hay niños que dicen, prefiero quedarme en mi cuarto. Todavía no quieren salir. Sí. Y esto está generando grandes cambios emocionales. Claro, igual en la consulta, ¿no? O sea, trae esa parte como práctica o cómoda, pero también qué tanto es desde el ya no quiero sociabilizar, no me quiero conectar con el otro, ¿no? Claro. Que incluso vivas en la misma ciudad y es, bueno, prefiero la consulta en línea para no salir, para no moverme, para no estar en contacto con la sociedad, porque a lo mejor me da miedo, ¿sí? Enfrentarnos. Y es que el enfrentarnos a la parte social y a los otros nos va a conectar con nosotros. Así y nos es. va a conectar con las emociones que tengamos por ahí. Entonces, el hecho de no enfrentar esa realidad emocional es la que nos va contrayendo, nos va generando miedo, nos ponemos irritables y no nos damos cuenta en qué momento entramos en la depresión porque la línea es muy delgada. Así es. Muy, muy, muy delgadita. Entonces, el tema aquí es, porque todo tiene una solución. Eso, justo Eso es lo a eso importante. íbamos. Justo a preguntarte, ¿qué es lo que tú nos recomiendas para que la gente empiece a hacerlo consciente? Porque creo que es el primer paso, el escucharte, el hacerlo consciente y después empezar a gestionarlo para empezar a ver cambios. ¿Qué es lo que tú nos recomiendas? Mira, aquí el tema es algo muy importante que es lo que decíamos al principio, que vamos dejando en el olvido la parte intuitiva, la parte del instinto, que es el enojo y la fuerza. Okay. Entonces, el enojo y la fuerza son una misma cosa y el miedo y el enojo están siempre pegaditos. Okay. Entonces, si tenemos mucho miedo, pero no estamos bien relacionados con nuestra fuerza vital, ni con el enojo, ni con esta parte de protegernos, de defendernos, de ser firmes, de estar bien plantados, entonces no vamos a saber cómo protegernos en el entorno. Okay. Y eso nos va a poner irritables porque nos sentimos amenazados constantemente. Pero una vez que tú sabes integrar esa fuerza, que sabes cómo plantarte, cómo poner límites, cómo sentirte seguro contigo mismo, ya el miedo va a disminuir mucho y sabes en qué momento usar tu firmeza. No estoy hablando de ponerme violento y hacérsela de emoción al otro, no. Estamos hablando de una seguridad y una confianza en mí mismo, de que yo tengo el permiso de poder poner un límite o de poder decir qué quiero y qué no quiero y tener el derecho de decir lo que me gusta, donde no me gusta o hasta dónde quiero moverme y hasta dónde no quiero moverme,
y eso me va a ir dando seguridad poco a poco, ¿no? Ok, si yo ya estoy entendiendo que para poder controlar o gestionar el enojo en conjunto, que ya sé que viene de la manita así, súper agarradito, con el miedo, entonces necesito empezar a conocerme. Claro, por supuesto. Y para empezar a conocerme, ¿qué nos recomiendas? Para empezar a conocernos primero, lo que yo trabajo en consulta es dónde lo sientes. Ok. Sí, muchas veces cuando hago esa pregunta en la consulta, hay personas que me dicen aquí. Entonces, ojo, cuando sentimos el miedo o el enojo aquí, no lo estamos sintiendo, lo estamos pensando o racionalizando, y nuestra mente es muy veloz y nos va a llenar de ideas, pensamientos, experiencias que nos van a generar una bola más grande de miedo. Así es. Pero entonces cuando empezamos a decir, siento el miedo aquí, acá, en nuestro cuerpo, me estoy tenso, me siento apretado de las piernas, o frío o calor, entonces puedo identificar cuando yo me siento amenazado o me siento en un estado de vulnerabilidad, me duele la panza, o dejo de respirar, o a lo mejor los pies se me ponen fríos, o noto que estoy más apretado, o dejo de respirar, ¿no? Okay. Entonces, irnos conociendo en dónde vamos sintiendo nuestras emociones. Okay. O cuando me enojo, siento mucho calor, ¿no? Muchas veces, aquí es como algo muy característico. Cuando sentimos miedo, o más bien, muchas personas hablamos, porque a mí me llegaba a pasar, que temblaba. Me temblaba la panza o me temblaban las piernas y yo decía, es que o las manos, ¿no? Entonces estoy temblando de miedo. Pero después fui descubriendo en la terapia corporal que no, señores, eso no es miedo, eso es fuerza. Ajá. Entonces nuestra fuerza vital, nuestro sistema nervioso, te está dando toda esa energía y toda esa herramienta para que corras, para que te defiendas, para que expreses, para que digas lo que necesitas. Y entonces el miedo realmente es bloquear esa fuerza, ¿sí? No saberla manejar. Entonces, cuando sentimos esa vibración en las piernas, en las manos, en el estómago, estoy queriendo hacer algo para ponerme a salvo, pero mi mente me dice no. No. Y ahí es donde empieza la incongruencia, ¿no? Ahí es donde empieza la contrariedad, y cuando bloqueo esa fuerza, va a seguir ahí, y eso es lo que nos genera la irritabilidad. Claro. ¿Sí? Esa parte de nosotros, que es instintiva, pero que es muy, muy sabia, está queriendo salir, no se lo permito, y va a empezar a salir pitándole al otro, enojándome con la pareja, con los hijos, desquitándome a veces con las personas que no la deben ni la temen. Claro. O, por ejemplo, en los trabajos se da mucho este tema, ¿no? El jefe se enoja y entonces no me puedo desquitar con el jefe, o decirle o ponerle un límite, y yo lo hago con mis subordinados y se va haciendo esa escalerita. Entonces, lo importante de conocernos es esto, ver cómo siento yo mis emociones, ¿no? En qué lugar las estoy sintiendo en mi cuerpo y cómo las puedo expresar. Claro. De una manera sana, sin violentar al otro, sin violentarme a mí, y cuidando nuestras relaciones, ¿no? Dijiste algo tan importante, Marianita, que es gestionar mis emociones, cosa que no estamos acostumbrados a hacer. Estás enojado y, oye, ¿te pasa algo? No, nada. Oye, ¿pero qué tienes? Nada. Pero nada. Y lo voy negando, y les digo yo que es como un volcán que le vas metiendo y metiendo lava, y que en donde menos te lo esperes, en el momento menos indicado, ¡pum!, revientas. Y en el reventar lastimamos a muchas personas. Exactamente. Sí, justo por eso, porque no sabemos cómo gestionar esa fuerza. Entonces la vamos acumulando y, como tú dices, reventamos como un volcán, y después ahí viene este ciclo. Ahora que no es culpa, virtuoso. La tristeza. Exacto. ¿Sí? Entonces cedemos ese poder porque ya nos dio culpa, porque respondimos feo, porque el otro ya se sintió. Entonces ahí es donde me someto y digo, ya no lo vuelvo a hacer, pero porque no sabemos gestionar. Claro. Entonces, muy probablemente sí teníamos una razón para ponernos así, pero ya fue el cúmulo. Entonces fue la gota que derramó el vaso, y empiezan es que exageras y todos esos adjetivos calificativos que ya sabemos y que no vamos a mencionar aquí, pero que el tema es no sabemos bien gestionarlo, ¿no? Y aparte el enojo también nos viene a dar mensajes, Marianita. Claro, por supuesto. Sí. Yo les digo que el enojo viene siempre a decirnos lo que ya no estamos soportando, lo que ya no queremos, lo que ya me está haciendo daño. Y el enojo es ese ese foco rojo de fíjate qué está pasando
para que empieces a cambiarlo. El enojo es muy bueno, nos Claro. viene a dar grandes avisos, Sí. pero hay que saberlos utilizar. Sí, justamente, hay que saber cómo gestionar ese enojo y saber que nos está protegiendo, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a identificar dónde nos estamos enojando, por ejemplo, yo empiezo a sentir en el estómago, ¿no? Empiezo a sentir ahí como que digo, ay, ya, estoy empezando a subir, así como que... Y entonces empiezo a ver en mi entorno qué me está molestando, qué me tiene molesta. Y muchas veces es que hay algo que no me gustó, me lo aguanté y el enojo ya es esta revoltura de que es con el otro, pero acaba siendo conmigo porque no me atreví a decirlo, ¿no? Entonces, ahí ya si nos vamos al tema de más para atrás y cuando empezamos a trabajar las constelaciones es ¿quién no me dio permiso de enojarme? ¿Sí? Y es que fíjate, ahorita que dices eso es tan increíble, porque yo lo menciono mucho a las mamás y que yo como mamá lo he hecho, y lo confieso, es no te enojes, ¿para qué te enojas? Ya cálmate, ya. O sea, ni siquiera estamos dejando a nuestros hijos ni sentir, ni validar sus emociones. Y si te fijas, yo creo que, no sé si a ti te tocó, pero nuestras mamás lo hacían ya instintivamente. Claro. Y desde niños nos van coartando el sentir, por eso como adultos nos cuesta tanto trabajo reconocer que sentimos y aparte gestionarlo. Sí. Si lloras, eres nena. Y en los hombres, ¿no? Tú no puedes llorar. Los hombres no lloran. ¿Por qué no? Si también sienten. Sí, claro, también son seres humanos y por supuesto que sienten. Y entonces en las constelaciones viene esta parte de quien no me dejó sentir. Pero a veces nos damos cuenta que somos hasta las mismas mamás. Sí, ese es un tema que yo creo que es parte de otro tema. Ese es parte de otro tema, o sea, porque es increíble sí. lo que inconscientemente hacemos porque no dejamos sentir a nuestros hijos. Claro. Y entonces ahí vienen todos estos temas de que las mujeres les permite la tristeza, llorar, toda esta parte, y los hombres son los que vienen a poner el orden, a dar las... Pero las mujeres son las que les decimos cómo... Entonces es como que solo ellos pueden enojarse, pero después no nos gusta cómo lo hacen. Entonces viene toda esta confusión para los niños. Que tenemos que hacer un programa de eso ya es más profundo. Porque es más profundo, pero creo que pudiera funcionar mucho el hacerlo consciente. Sí, claro. ¿No? El hacer consciente de cómo estoy relacionándome yo con esa fuerza y ese enojo que hace que yo pueda respetar también el de mi hijo. Y entonces ahí vamos transformando poco a poco con pequeñas celulitas, vamos a decirlo así, vamos transformando la sociedad. Y cuando transformamos una sociedad que puede tomar su fuerza, entonces algo muy importante empieza a cambiar. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces ya todos podemos ser fuertes. Entonces cuando ya eres fuerte y sabes conectar con esta fuerza, ya es por instinto también la pongo al servicio y colaboro con un objetivo común con todos los demás. ¿Sí? Y ahí es donde las sociedades van creciendo y se van levantando. Pero cuando solo una persona puede ejercer la fuerza, cuando solo una persona tiene derecho, se vuelve un sistema autoritario y entonces todos los demás se tienen que someter a lo que esa persona que sí es fuerte puede lograr y yo no. Y eso también pasó mucho ahora pospandemia, en las familias. ¿Sí? Teníamos como muy claro que el papá era la fuerza, la mamá era el orden, vamos a ponerlo así, muy sencillito. Pero viene esta unión en esta convivencia que no sabíamos convivir en familia y ¡pum! Se cambian los papeles. Y entonces hay enojo. Y es cuando vinieron muchas separaciones. Sí. Y entonces viene esta tristeza en todos los miembros de la familia. Y que hoy todavía ni siquiera lo podemos descifrar. Sí, y fíjate que hablando de estos temas de la depresión post-pandemia, aparte de las muertes, por supuesto, algo que está como todavía en el aire y no está muy tocado son los duelos de los rompimientos de pareja. Así es. Sí. O sea, eso sí es algo muy importante porque generalmente hay hijos. O llego con ese corazón lastimado o con ese dolor a otra relación. Así es. Y entonces nos vamos como revolviendo. Involucrando. Sin terminar de cerrar ciclos. Exactamente. ¿No? Y los ciclos son tan importantes. Yo lo hablo mucho, Marianita, en mis redes sociales, lo que son los duelos. ¿Cómo vivir un duelo? Porque ni eso nos enseñan. Sí, y entonces a la hora de que no podemos cerrar esos ciclos y no cerramos esos duelos,
nos vamos quedando en las etapas del duelo, ¿no? Entonces, una de ellas justamente es la irritabilidad, ¿no? Claro. El estar enojado, la negación, hasta que podemos llegar a la aceptación y después volver a conectarnos con la vida y con todo lo que vuelvo a mí, ¿no? A conectarme conmigo. Pero cuando no nos atrevemos a tocar todo el proceso y para no sentir, porque nos va a llevar a profundidades de cada persona, de su historia personal, cuando no nos atrevemos a tocar eso, brincamos a otra cosa, a otro distractor, y ahí bloqueamos nuestros procesos. Así es. Entonces, lo más importante de cómo conocernos es ver en qué me está doliendo, en dónde me estoy atorando, qué me está costando trabajo aceptar y qué a lo mejor me estoy evadiendo con otra relación, con el trabajo. Bueno, distractores ahorita tenemos muchos, pero de repente es bueno echarnos un clavado, ¿no? Para adentro. Ahorita dijiste algo que es muy cierto, Marianita, y es estos distractores. Creo que la mayoría de los seres humanos, y ahorita a mí me cayó como un 20, nos estamos metiendo mucho al trabajo. Sí. O sea, nos estamos volviendo esas personas que es trabajo, 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 y es por no conectar con nosotros mismos. Y yo creo que tenemos que darnos el tiempo. De volver a conectarnos, fíjate, no sé si puedo hacer un pequeño comercial. Sí. Hago un retiro que se llama Reconexión y justamente tiene esta profundidad, ¿no? No sé si ya lo he comentado contigo del linaje navajo que tengo de mi abuela, y una de las cosas que viene a traer como esta filosofía de vida es ese conectarnos con nuestra naturaleza, con ¿no? la tierra. Con la tierra, volver a ser parte de y volver a integrar nuestra Pachamama y nuestra parte instintiva y animal que a veces la hemos puesto en un rincón. Así y esa es la que está como muy enojada, pero que también es la gran herramienta de la que estamos hablando ahorita. Claro. Entonces, ese volver a reconectarnos con nosotros, volvernos a reconectar con nuestra verdadera naturaleza, nos va a ayudar de una manera muy suave, muy, muy suave, a volver a conectarnos con el amor, ¿sí? Y con el amor que es la serenidad, la tranquilidad, la comprensión, la compasión, la empatía, y ahí la vida fluye muy bonito y todo se vuelve más ordenado. Se vuelve más ordenado. Hay un orden. Hay un orden, ¿sí? Justamente. Empezamos en un orden sistémico, que bueno, tú sabes hablar de esto, las personas que nos están escuchando. El orden sistémico, bueno, es todo lo que nuestro sistema familiar pues nos va diciendo, y a veces ni siquiera hay orden, ¿no? Porque ni siquiera estamos en el lugar que nos corresponde estar en nuestra familia, y desde ahí hay un desorden. Sí, claro. Pero la conexión es súper importante, y sí es cierto, tú haces ese retiro, y es un retiro de reconexión, ¿sí? Fíjate que yo hace poquito me fui a un lugar aquí al estado, todavía es Michoacán, un hotel muy bonito, a hacer un retiro del silencio, 3 días. Y cuando regresé me dijeron, es que ¿por qué haces eso? Le digo, ¿vieron qué trabajo me costó? El primer día fue un día de un reto muy grande, el poder aplacar la cabeza, porque la boca va cerrada 3 días, ¿no? Y no puedes decir ni pío. Pero aplacar la cabeza es una gran reconexión con el decir, a ver, deja de pensar tantas cosas y conecta en qué estás sintiendo. Sí, justamente ¿Qué te dice tu intuición? ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? ¿Qué te dice tu intuición? Claro. Y es muy evidente cuando vamos pasando esos estados de conciencia, cómo observo en el retiro, cómo las personas van empezando a tener diferentes sensaciones, pero porque cada vez van entrando más en estas capas de cebolla que vamos diciendo, ¿no? Claro. Entonces las sensaciones van siendo como de que hay alguien. Yo en el retiro hay una parte donde se quedan solos, bueno, a unos metros de distancia unos de otros, en la naturaleza, en un lugar seguro, muy, muy bonito, por cierto, pero es un lugar en la naturaleza. Y el hecho de hacer este tipo de dinámica en la naturaleza, de verdad tiene un efecto. De estar en silencio. En silencio contigo. Sin estar en silencio porque estás en contacto con tu vida, que es la naturaleza, con la conexión con la tierra. Escuchar el árbol, escuchar los pájaros, escuchar el crujido de las ramas. Todo eso es sentirlo. Y, por ejemplo, cuando hablo de estas cosas, a veces está esta pregunta de si realmente tiene que ser la naturaleza y como si nos perdiéramos como en este rollo un poquito místico, así. Y digo, no, es tan sencillo como que, por ejemplo, ahorita cierren sus ojos
y vayan a un lugar donde se sientan seguros, donde se sientan en paz, donde se sientan tranquilos. Respiras un momento, inhalas, exhalas, dejas que llegue ese lugar a tu mente. Y ahora es tan sencillo como ¿qué tantas personas hoy fueron a un lugar en la naturaleza? Exacto. ¿Sí? Cuando hago este ejercicio, la verdad es que el 90%, casi 95% se fueron al bosque, al mar, que son los favoritos. Sí, exactamente. Entonces la mayoría o se van a la casa de un lugar donde se sentían seguros, ¿no? Pero la mayoría nos vamos a la naturaleza. ¿Por qué? Porque nuestra reconexión o nuestra esencia natural nos va conectando con ese lugar seguro. Entonces, integrar la parte instintiva, esa fuerza, ese enojo, es lo que nos da tranquilidad, nos da serenidad y nos saca de esos estados de depresión. Marianita, yo creo que este tema nos da para mucho más. Sí, ya sé. Nos da para muchísimo más, pero bueno, para poder cerrar este programa, que son secretos de vivir, el secreto de vivir que nos das hoy es reconectar con nosotros para poder sentir y poder gestionar nuestras emociones. Justamente, bajarnos un poquito de la cabeza y volver acá. Acordarnos que tenemos pies, piernas y todo eso nos va a conectar con lo que está pasando a nuestro alrededor. Y desde ahí conectamos con nuestra sabiduría natural. Y decimos secretos, pero en realidad no son secretos, son cosas muy normales, siempre han estado, pero a veces el secreto es mirarlo. Sí. El secreto es hacerlo consciente y para eso es estos espacios, Justamente. Para poder compartir con todos ustedes pequeñas técnicas, pequeños consejos para ir dándole cambios a nuestra vida y cambios para ser cada día mejores personas, mejores seres humanos, más sensibles y que hagamos consciente que todo este origen de tecnología nos está desconectando. Y es momento de detenernos, Marianita. Sí, de encontrar ese equilibrio. De encontrar el equilibrio, de poder avanzar de la mano con la tecnología sin olvidarnos que somos seres humanos. Ok. Marianita, gracias. Un gusto, sí, como gracias siempre. Por compartir Gracias. con nosotros. Y estará Marianita también platicando con nosotros en otro de nuestros programas sobre la depresión post-pandemia, pero en adolescentes. Para todas esas mamás que están preocupadas, que no saben qué hacer con sus adolescentes, vamos a tener aquí a la experta en un siguiente programa. Gracias, Marianita. Nos vemos pronto y vámonos porque este secreto de vivir se ha terminado el día de hoy. Adiós.